Solamente en esta oportunidad traemos 3 libros, los temas que vamos a estar hablando en Vancouver, y uno de ellos es Oración de Guerra en los Salmos. Este es un libro que ha sido de bendición para muchísimas personas que lo han tenido la oportunidad de leerlo. Es un libro que Dios ha permitido también escribir a mi esposa, y esto es cómo utilizar la palabra de Dios mientras oramos. Muchas veces la palabra de Dios la usamos quizás muchas veces para predicar, enseñar, y es importante. Pero también la palabra de Dios está siendo y tiene que ser utilizada para orar en intercesión mientras hacemos guerra espiritual. Para eso Dios nos dio una palabra que es una espada de doble filo en el mundo espiritual, que corta y despedaza todo argumento de las tinieblas. Así que este libro le enseña a usted realmente cómo poder utilizar los salmos a través de la intercesión, de la oración, del clamor y de la guerra espiritual. Otro libro que nos permitió escribir es Los Vigilantes y la Batalla Final de la Iglesia. Es un libro profundamente de guerra espiritual, de liberación y de intercesión. Y este es el último libro. Cuando tuvimos la oportunidad de estar ministrando el año pasado con el apóstol Mario aquí en Oregón, dimos algunos temas que tienen que ver con el factor escatológico y profético. Y estuvimos hablando acerca de lo que es la genética, el ADN y muchos aspectos más. Y tenemos ahora este nuevo libro, que es el último que acaba de salir en estos días, que es El transhumanismo y la genética. Este es un libro muy a tono, totalmente escatológico. Es decir, este es un libro que podríamos aplicar a diferentes temas. En primer lugar, es una proyección de profecía, escatología cumplida, también de guerra espiritual y la manera como nosotros poder mantenernos en medio de una humanidad que se degrada y se pervierte en el pecado y la maldad. Por eso que el foco más esencial o el enfoque más principal de este libro es como los días de Noé, que es el ADN de lo cual hemos estado predicando en los últimos tiempos, cómo entender lo que es la clonación, la singularidad de la cual tanto se habla, qué es la eugenesia, lo que es el retorno de los nefilim y la nueva dimensión de guerra espiritual. Aquellos que tengan la oportunidad sinceramente de poder llevar uno de estos libros, sé que le va a ser una tremenda, gran bendición. Especialmente el último libro es un libro nuevo que realmente aconsejamos a las personas que lo lean, porque le va a dar luz en muchos aspectos. Este es un libro que hemos estado trabajando fuertemente, y gloria al Señor, juntamente con mi hijo Esteban hemos estado trabajando en este libro. Mi esposa, que indudablemente todos somos un equipo que trabajamos para hacer y llevar a cabo este proyecto. Cuando comienza la vida, Dios y la genética, el ADN y los diseños de Dios, el secreto del ADN de Dios revelado, la clonación y la repercusión en la familia, el transhumanismo y la deshumanización, el transhumanismo dentro del marco profético, la eugenesia y la pseudo perfección humana, la singularidad y la imagen de la bestia, cómo se dará vida a la imagen de la bestia de una forma profética, tal como lo describe el libro de Apocalipsis, la pseudo ideología de la inmortalidad, como los días de Noé, transgenencia en humanos o transgenencia humanos pretendiendo ser Dios, entendiendo la guerra espiritual tecnodimensional y lo que es el reinicio de la vida. Y de eso justamente el último capítulo acerca del reinicio de la vida es lo que quiero compartir con ustedes en esta noche. Vamos a estar hablando, este es el año para todas las iglesias que están bajo cobertura de Benecer. Ha sido la proclama profética el año del reinicio, y hemos estado hablando por muchos meses. Ya estamos en el mes de mayo, hemos estado predicando intensamente en diferentes lugares, apóstoles, pastores, evangelistas, maestros, profetas. Se ha estado predicando acerca de este enfoque profético de lo que es el reinicio de muchas cosas. En este aspecto yo he estado enseñando muy acorde con esta temática profética, y estuvimos hablando muy lo que es el reinicio de la vida, en qué consiste la vida y el gran milagro de la regeneración operada por medio de Jesucristo. Así que vamos a compartir con ustedes acerca de este tema en esta noche, y que mientras usted está escuchando esta temática, la gloria, la unción y el poder de Dios pueda ministrar a sus necesidades. Y sabemos que la palabra es medicina a nuestro ser completo, o sea, a nuestra alma, a nuestro espíritu y a nuestro cuerpo físicamente. Y esa palabra va a producir el resultado por la cual Dios la revela y por la cual Dios la da a conocer.
Debemos de entender que mientras usted y yo estamos escuchando la palabra cada instante y cada momento, necesitamos apropiarnos de las promesas irrefutables de Dios, creer que Dios es un Dios verdadero y creer que la palabra de Dios nunca regresa ni vuelve vacía a Dios, sino que antes se cumple y se manifiesta conforme Él mismo lo ha revelado o ha salido de su propia boca. Así que si usted ha venido en esta noche con problemas, con dificultades, con enfermedades, con cargas, con tantas situaciones que algunas veces tenemos que enfrentar en la vida, creemos continuamente que el poder glorioso de Jesucristo está para cambiar cualquier circunstancia, por más difícil o por más imposible que sea para nuestra vida. Hemos entendido y creído que para el que cree todo es posible. Así que vamos a estar seguros. Permítame todos allí donde están, si usted es tan amable, únase conmigo en esta oración. Vamos a clamar para que Él nos ministre y Él nos hable a través de su poderosa palabra. Padre y Dios eterno, te damos gracia en el nombre de Jesús de Nazaret. Queremos honrar, adorar y glorificar tu nombre en esta maravillosa noche, por estar aquí en este lugar, en esta tu casa, en este lugar que has, Señor, determinado para que tu nombre sea adorado, glorificado, engrandecido, magnificado y puesto en alto. Gracias por la vida de tus siervos que has colocado en este lugar, por, Señor, los pastores y por cada uno de aquellos que hacen posible que esta obra continúe, Señor, en esta parte, en esta ciudad y en este lugar geográfico de esta nación. En el nombre de Jesús de Nazaret queremos oír la palabra de revelación, la palabra de conocimiento, la palabra de ciencia, discernimiento que emana de tu mismo trono hacia nuestra vida. No queremos oír la voz del hombre ni la naturaleza humana hablar, sino que queremos conocer el propósito, los designios y la voluntad divina del Dios Todopoderoso. En el nombre de Jesús de Nazaret reprendemos y atamos todo espíritu de tiniebla y no permitimos que nada contrario a tu voluntad se pueda llevar a cabo. En el nombre de Jesús de Nazaret, permite que mientras tu palabra está siendo traída y comunicado a nuestro espíritu, a nuestra alma, y que hace, Señor, que nuestra mente sea renovada en el conocimiento de esa palabra gloriosa, nuestras vidas se puedan ser equipadas, fortalecidas y en manera especial nuestras vidas puedan ser llevadas a ser tu perfecta y agradable voluntad. En el nombre de Jesús de Nazaret, esta palabra produzca milagros y sanidades, rompimiento de cadenas de opresión y de ligaduras, transformación de carácter, de pensamiento y manera de pensar equivocados y erróneos se han quitado para establecer los diseños y la voluntad extraordinaria tuya. Padre, te honramos y te adoramos en los méritos inequívocos de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Rey, ahora y siempre. Amén, amén y amén. ¿Cuántos alaban y glorifican al Señor? ¡Aleluya! Dios es bueno. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Yo quiero que usted abra su Biblia en el libro de Romanos, capítulo número 6, el capítulo 6 de Romanos, y voy a leer específicamente con ustedes el verso número 4 y verso número 5. Y la palabra del Señor lee de la siguiente manera, la cual le damos lectura: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. ¿Cuántos decimos amén a eso? Amén. Voy a pedir a mi hijo que pase acá, que aquí no sé lo que pasó técnicamente, pero aquí hay algo un problemita, así que gracias a Dios que uno siempre tiene unos técnicos dispuestos. Si usted me permite, yo quisiera
quitarme la chaqueta. Aleluya. Es un problema técnico ahí que pasó por el momento. Muy bien, entonces yo quiero que nosotros meditemos en esta palabra gloriosa que el Señor nos está comunicando en esta noche. Y justamente quiero hablarles acerca de lo que es el reinicio de la vida. Mientras nosotros contemplamos la gran obra creadora de Dios sobre nuestra existencia y el hecho de saber y entender que solamente hay un solo Dios verdadero, capaz no solamente de crear vida, sino de dar vida, y la vida que Dios produce en nuestro ser es una vida inagotable y una vida eterna. Hablar sobre la eternidad es hablar de uno de los temas más extraordinarios que Dios nos revela a través de su propia palabra. Y yo quisiera que en esta noche, no tengo tiempo para desarrollar la temática acerca de la revelación del ADN de Dios y de qué forma Dios trabaja con nosotros. Pero quiero que usted pueda recordar lo que el mismo apóstol Pablo enseña a los romanos, diciendo de una forma clara en los últimos versos que si morimos con Cristo, creemos que también viviremos juntamente con Él. O sea, lo que la Biblia nos comunica es acerca de una eternidad sin límite, porque eternidad no es tiempo, no es espacio, no es un momento, sino que es eternidad. El tiempo ya no existe en la eternidad. Entonces no solamente tenemos que entender que Dios es nuestro creador, sino que Él es el origen de la propia vida del ser humano y la fuente de nuestro conocimiento acerca del conocimiento de la vida, sino que también Dios mismo, por medio de la persona de Jesucristo, es nuestra única esperanza. No ha habido un tiempo tan extraordinario para proclamar la verdad del Evangelio de Jesucristo como en este tiempo que estamos viviendo. Un tiempo de perversión, degradación, confusión, mentira, engaño, difamación que se propaga en el mundo, y solamente lo único que puede cambiar la vida del ser humano no es la religión o una ideología humanística, sino el poder glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Jesucristo es no solamente el único portador de la vida y dador del ADN perfecto de Dios, que nos reinició para una vida eterna. Es interesante que cada vez que hablamos de la palabra reinicio, es algo como que nace directamente de la presencia de Dios. Dios siempre ha estado iniciando todas las cosas. La Biblia dice en Génesis: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y podemos ver de qué manera maravillosa la Biblia describe acerca de la creación divina del Todopoderoso, de qué forma Dios ejecuta su palabra, y a través de su palabra las cosas comienzan a ser ordenadas, y finalmente Dios comienza a crear cuando hay un establecimiento de orden. Lo que el Dios nos revela es que Dios es un Dios de disciplina, de excelencia. Dios nunca va a hacer algo si primero no ordena el ambiente, la atmósfera o lugar donde Él va a manifestar su gloria. Cuando Él ordena lo que estaba desordenado, es cuando Dios va a comenzar a hacer cosas nuevas y extraordinarias. Y esto es lo que nosotros tenemos que entender en esta noche. ¿Cuánto decimos gloria al Señor? Amén. Parece que como que el enemigo no quiere que hable sobre este tema, ¿no? Porque no sé si hay algún pichón por el aire, pero lo reprendemos y lo atamos en el nombre de Jesús y lo echamos fuera. Si es lo que es raro porque nunca nos sucede esto. Oye, pero estamos creyendo que como Dios es un Dios de reinicio, siempre Dios inicia algo. Diga conmigo: Dios siempre inicia algo. Cuando Dios inicia algo, entonces es cuando Satanás trata de impedir aquellas cosas que Dios ha iniciado. Entonces aparentemente pareciera que Satanás logra su propósito, detiene el objetivo de lo que Dios ha iniciado. Pareciera que Satanás lleva las de ganar, pero en un momento determinado, Dios, que es Dios de grandeza, de poder y de autoridad, determina reiniciar otra vez lo que el enemigo ha tratado
tratado de obstaculizar o impedir. Por eso que estamos creyendo que este año es un año donde tenemos que creer, si las cosas han sido robadas, dañadas, afectadas por diferentes circunstancias, pruebas, situaciones difíciles, debemos de creer que nuestro Dios es un Dios de reinicio. ¿Cuánto decimos amén a eso? ¿Cuánto decimos amén a eso? Aleluya, den un aplauso al Señor. Entonces, podemos decir que Jesucristo es el portador de la vida y el dador del correcto ADN que ha sido desfigurado y trastocado por la consecuencia del pecado. O sea, en este momento podemos entender lo que dice en Mateo capítulo 19, verso 28. Jesús le dijo: en verdad os digo que vosotros que me habéis seguido en la regeneración. ¿Quiénes son los que han seguido en la regeneración? Sino aquellos que han experimentado la grandeza de su poder y la grandeza de su redención divina. Es más, miren lo que dice Efesios capítulo 4, verso 23 al 24. Y dice: en cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Si decimos que el poder de su grandeza nos reinicia a un nuevo estilo de vida, para que no tengamos relación con el pecado, ni con el viejo hombre, ni la vieja naturaleza, implica que lo que Dios va a comenzar a hacer en ti y en mí es completamente opuesto a lo que por años el pecado había originado en nosotros. Pero gloria a su nombre eterno y bendito, que el Espíritu Santo lo primero que comienza a hacer es ir cambiando nuestras actitudes por la forma de ir liberándonos de los pensamientos nocivos, pensamientos que se habían logrado formar y forjar como terribles fortalezas en nuestra propia mente. Hay una serie de mensajes que hemos predicado hace relativamente poco de cómo renovar la mente y destruir las fortalezas de los pensamientos. O sea, cuando viene un reinicio de vida, comenzamos a pensar diferente. Nuestra mente es cambiada y somos renovados en el conocimiento de la palabra revelada. Entonces, lo que está diciendo el Señor, pónganse la nueva naturaleza, lo que está diciendo, creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Y aquí utiliza una palabra cuando nos habla acerca de ese hecho creada para ser semejante de Dios. Dice la palabra que significa catizo, que lo que tiene que ver es forma de origen o volver al original como Dios lo ha creado y lo ha hecho. El pecado ha deteriorado la imagen del hombre en el huerto de Edén y consiguientemente el efecto fue que afectó al hombre y la mujer, o la mujer y el hombre. Pero gloria al Señor, Dios es un Dios de reinicio. Diga conmigo, Dios siempre está reiniciando algo. Y este es el año de un reinicio en muchos aspectos, pero gloria a su nombre. Es un reinicio de vida abundante que solamente emana de la persona de Jesucristo. Amén. Entonces, lo que Pablo quiere enseñar y quiere comunicarnos por medio de la revelación de Efesios es: ustedes deben de cambiar completamente su manera de pensar y ser honesto y santo de verdad, amar la pureza y la santidad, que es la nueva calidad de vida del reinicio de la vida que hemos tenido o hemos comenzado a recibir de parte de Dios por medio de la fe en su Hijo amado Jesucristo. Entonces, ser santo de verdad, como corresponde, dice la Biblia, a personas que Dios ha vuelto a crear para ser como ¿quién? Como Él. La Biblia está llena de enseñanza, específicamente el Nuevo Testamento nos habla que somos semejantes a Él. Dice, seremos semejantes a Él. O sea, lo que Dios quiere hacer por medio de la obra del Espíritu Santo es ir en nuestra vida haciendo una obra tan gloriosa que cada vez nos parezcamos menos a nosotros y más a Él. Amén. Diga, menos a mí y más a Él. Entonces, ¿cómo se opera y cómo se logra ese gran milagro bíblicamente? Pues
la Biblia nos habla de aspecto profundo de esta temática. Es tan interesante desarrollarla porque a través del reinicio de la vida podemos apreciar el don milagroso, el milagro más grande de Dios, que se llama la regeneración. O sea, la regeneración es entender el significado profundo de lo que Jesús le dijo a Nicodemo cuando él le preguntó cómo podía un hombre siendo viejo entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer. Jesús dijo: si quieres ser parte de este reino, tienes que nacer de nuevo. Esa palabra, esa expresión, ese diálogo, esa interacción de Jesús con Nicodemo le está hablando acerca del significado profundo que implica la regeneración. La regeneración es un hombre o una mujer como tú y como yo, habiendo vivido en pecado, habiendo sido desechado por la consecuencia del pecado, ser reconciliado por medio de la respuesta esperanza de gloria que se llama Jesucristo. Amén. Entonces, si comienza Dios a operar por medio del gran milagro llamada la regeneración, es indicativo que el gran milagro del reinicio de la vida ha comenzado a gestionarse y a manifestarse en nuestro ser. Ahora miren, hay varias cosas que son fundamentos prioritarios, que son fundamentos esenciales en la vida de un verdadero cristiano, hombre o mujer. La Biblia nos habla acerca de redención. En primer lugar, podríamos usar la otra palabra, expiación. La Biblia nos habla de redención. La Biblia nos habla de justificación. La Biblia nos habla de regeneración. La Biblia nos habla de santificación y nos habla el final tramo de glorificación del cuerpo. O sea, evidentemente no podemos hablar de cada uno de estos temas porque hay una profundidad innegable en la enseñanza de cada uno de estos aspectos que son fundamentos inconmovibles en la vida de la fe del nuevo creyente en Cristo y del hombre y de la mujer que ha abrazado la fe en el Hijo de Dios. Es decir, para que ustedes no se olviden, es expiación, redención, ¿qué más dije? Justificación, regeneración, santificación y finalmente glorificación. Ahora miremos esto. No hay regeneración si no hay justificación. O sea, no podemos ser regenerados por nuestras propias obras o por nuestras propias habilidades. Para ser regenerados es porque primero hemos sido justificados por medio de la persona de Jesucristo. Ese es el milagro del reinicio de la vida. Nadie puede reiniciar una vida nueva, o Dios no puede reiniciar una vida nueva sobre nadie, que a menos que esté justificado. Por cuanto todos hemos pecado, hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Mas Dios Padre cargó en la persona de Jesucristo el pecado de todos nosotros, para que mediante esa carga de sufrimiento, llevando tu pecado y mi pecado, pudiéramos alcanzar el grado de ser justificados. Ya no somos culpables, sino que la culpabilidad ha sido arrancado definitivamente de nuestra vida y somos por medio de Cristo justificados. Entonces yo quiero que usted mire la comparación que hay entre las dos terminologías, la justificación y la regeneración. Lo primero que tenemos de entender es que la justificación lo que hace es que nos cambia de posición. Diga conmigo, me cambia de posición. De un pecador perdido, de un culpable pecador, a un hombre o a una mujer perdonada por medio de Jesucristo. Somos justificados. Entonces Dios nos cambia de posición. Pero mientras la justificación nos cambia de posición de culpable a santo, o de condenado a salvado, la redención cambia nuestra condición. ¿Me están siguiendo? Cambia nuestra condición. ¿Nuestra condición de qué? De pecadores, de esclavos, de personas que estamos atados a consecuencia de la maldad del propio pecado que había creado en nosotros. Gloria a su nombre. Cambió mi posición, pero también cambió mi condición. Ya no soy un triste pecador, derrotado y avergonzado por
condición ahora que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y paso de ser un derrotado a un vencedor por medio del poder glorioso de esa regeneración que cambió mi condición. Lo segundo que cambia en la justificación, cambió la condición legal delante de Dios. Mi condición legal ahora es ya no condenado, sino perdonado. La regeneración cambió mi actitud y condición espiritual y moral delante de Dios. Lo tercero es que la justificación es necesaria porque el ser humano es culpable delante de Dios. Y la regeneración es necesaria por el ser humano, porque el ser humano se ha corrompido de una forma terrible en la presencia de Dios. ¿Está entendiendo? Es decir, cuando comparamos justificación de regeneración, lo que estamos entendiendo en este instante es que para alcanzar el beneplácito de esos tres efectos de regeneración, primero tenemos que alcanzar los tres grandes milagros de haber sido justificados. Aleluya. Y en esa gloriosa manifestación de la regeneración, entonces podemos entender que la regeneración es el acto secreto de Dios mediante el cual nos imparte una nueva vida espiritual. Diga conmigo, una nueva vida espiritual. En otras palabras, lo que quiero que entienda, iglesia, en esta noche, que el evangelio no arregla la vida a nadie, sino que la cambia por completo. Es más, el Señor dijo que no podemos tomar un vestido y colocar remiendo nuevo en paño viejo, en vestido viejo. Lo dijo el Señor. ¿Se acuerdan ustedes? Es decir, algunos creen que el evangelio es simplemente para intentar arreglar la vida en aquellas áreas que la persona es débil o que está fracasando. Y yo quiero decirle que bíblicamente, de acuerdo a la revelación de la Biblia, la palabra de Dios y el milagro del reinicio de la vida, el evangelio no arregla la vida a nadie, la cambia por completo. Una cosa es algo arreglado y otra cosa es algo hecho completamente nuevo. Yo alabo y glorifico al Señor en esta noche que hemos hecho nuevas criaturas. Aleluya, nuevas criaturas. Diga conmigo, soy una nueva criatura. Diga conmigo, no con relación al pecado, sino con relación a mi nueva condición en la presencia de Dios. Esto es lo que se conoce entonces, como he dicho hace un instante, el nacer de nuevo. Ahora mire esto, la regeneración es una obra total y genuinamente de parte de Dios, desde el principio al final. Es decir, la regeneración no es un acto de un hombre, no es un milagro de una organización, ni siquiera de un sistema natural o una ideología humanística, sino que la regeneración es una obra de Dios, del principio al fin. En la obra de la regeneración no tenemos una participación activa, es por completo una obra de Dios. Es decir, yo no tengo que hacer nada para ser regenerado, pero sí tengo que hacer algo para mantenerme en una nueva vida, que es la que Dios me ha trazado del cielo, para vivir hoy y para vivir eternamente con Dios en la eternidad, en los cielos. Es decir, para yo ser regenerado, tengo que creer a la obra perfecta que Jesús consumió en el Calvario y lo reafirmó en la resurrección cuando se levantó victorioso al tercer día. Amén. Entonces la regeneración es una obra neta, total y directamente de Dios. Dios da la potestad de ser llamados hijos de Dios. Esto no nacen por voluntad de carne ni de varón, sino por la voluntad directamente de Dios. No interviene la voluntad, el deseo humano, sino que nace de Dios, tal como describe Juan capítulo 1, verso 13 en adelante. Ahora es interesante que los hijos de Dios son aquellos que nacen de Dios, y nuestra voluntad humana no tiene parte que ver en lo que se llama con el milagro de la regeneración, sino que creemos en eso, hacemos que eso se haga real en nuestra vida, y a partir de ese momento lo único que tú y yo tenemos que hacer es obedecer aquello que Dios pone por delante. Aleluya. ¿Cuántos alaban al Señor por ello? Entonces, mira lo que dice Santiago capítulo
capítulo 1, verso 18. De Él, de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicia de sus criaturas. O sea, nosotros no escogimos que nos hicieran vivir físicamente. Es decir, tú no escogiste y le has dicho a papá, mamá, yo quiero nacer en tal lugar, en tal nación, en tal país. Yo quiero nacer en tal lugar. No, nosotros no hemos decidido dónde íbamos a nacer físicamente, ¿verdad que no? O usted antes de nacer, usted le dijo, mamá, yo quiero nacer en tal lugar, entonces la mamá se mudó en tal lugar y usted nació en ese lugar que usted le dijo a la mamá para usted nacer, ¿verdad que no? Nosotros hemos nacido en diferentes lugares. O sea, nacer es algo que nos ha sucedido a todos nosotros. A todos. Estamos aquí porque un día hemos nacido físicamente, pero sin embargo, cuando hablamos de nacer espiritualmente, eso es una decisión que debemos de tomar en nuestra vida al escuchar el mensaje que cambia y reinicia nuestra vida para eternidad. No decidimos dónde nacemos, pero sí decidimos nuestra eternidad. Es decir, no la decide papá, no la decide mamá, no la decide el abuelo, la abuelita. Es algo que personalmente tú y yo decidimos. ¿Qué vamos a hacer con nuestra vida eterna? ¿Qué vamos a hacer con lo que Dios pone por delante nuestro? Y eso es lo que nos confirma el apóstol Pedro en su primera epístola. En el capítulo 1, verso 3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer. ¿Quién nos hizo nacer? Dios nos hizo nacer de nuevo a una esperanza viva, mediante la resurrección de Jesucristo entre los muertos. Aleluya. Y yo alabo y glorifico al Señor por el milagro de la vida. Yo alabo y glorifico al Señor por el milagro de la vida, porque la soberanía de Dios, obrando eficazmente, ha sido y es manifestado en la regeneración. Esto estaba predicho en la profecía misma del profeta Ezequiel. A través del profeta Ezequiel, Dios nos prometió que por medio del profeta, que habría un tiempo, así lo declaran las escrituras, en el futuro, en que Él daría nueva vida espiritual a su pueblo. Le daría un corazón nuevo y pondría en su pueblo un nuevo espíritu. Le quitaría el corazón de piedra y le pondría un corazón sencillamente de carne para sentir y para experimentar la grandeza del Dios a quien pertenecía. ¿No es acaso el gran milagro de la regeneración, el reinicio de la vida, de lo que el Padre Eterno hizo por medio de Jesucristo? Aleluya. Cambió nuestro corazón, endurecido por el pecado, por la maldad, por la perversión, por la violación, y nos dio un corazón nuevo. Rompió las ligaduras del alma, que estamos sometidos al pecado y a la degradación moral, y nos dio un alma completamente libre. Quitó nuestra mente perversa, degradante, impía, llena de tantas condiciones adversas, y nos da una mente completamente ajustada a su plan, a su diseño y a su voluntad divina. Oh, aleluya. Milagro del gran milagro de la vida. Y yo alabo al Señor en esta noche, porque realmente podemos entender que Él nos ha dado una experiencia nueva. Ahora, nos preguntamos quién interviene. Ya lo hemos en parte respondido, pero nos preguntamos quién interviene produciendo la regeneración. Cuando Jesús habla de nacer del Espíritu, tal como lo indica en Juan capítulo 3, verso 8, está indicando que es especialmente Dios, el Espíritu Santo, el que produce la regeneración. Pero también hay unos versículos más arriba que nos indica que la participación del Dios Padre en la regeneración, Pablo especifica que es Dios quien nos dio vida con Cristo. O sea, para darnos vida interviene el Padre, interviene el Hijo, interviene el Espíritu Santo. Así que
No permitas a Satanás que te engañe diciendo tú eres cualquier cosa. Tú y yo no somos cualquier cosa. Tú y yo somos un preciado valor ante el Padre. Porque el Padre se movió, el Hijo murió y resucitó, y el Espíritu Santo tuvo que ver con todo ese plan establecido por Dios desde tiempos antiguos. Este es un texto que nos afirma lo que estoy diciendo. Efesios capítulo 2, verso número 5. Que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida. Cuando levantó a Cristo los muertos, cuando Cristo se levantó de los muertos, nos estaba diciendo: vengo para dar vida, no solamente a mi Hijo, primicia, pero que habían de resucitar, sino vengo para darle vida a todos aquellos que crean en ese Cristo, en ese Hijo que yo estoy resucitando hoy. Santiago dice que es el Padre de las luces el que nos hace nacer. Por su propia voluntad nos hizo nacer mediante la palabra de verdad. Nadie nace por la palabra mentira. Lo que da luz de vida es la palabra de verdad. ¿Para qué? Para que fuéramos como los primeros y mejores frutos de la creación y volvamos al estado original con que Dios creó al hombre y a la mujer en el huerto de Edén. Ahora, cuando Santiago, el apóstol Santiago, habla y menciona que nos hizo nacer, está usando un lenguaje que se aplica en general al nacimiento físico. Nos hace nacer o nos ha hecho nacer sacándonos literalmente a una vida que jamás habíamos conocido, y nos está aplicando el sentido real de que nuestro Dios nos hace, al nacer, nos hace el gran milagro de que de poder sanar nuestra genética trastocada por el pecado. Nos sana el ADN que ha sido trastocado y alterado por el pecado, en la cual hoy mucho la ciencia médica está afirmando lo que la Biblia ya hace tiempo ha declarado y ha dicho. Estamos seguros en Dios, aleluya, en esta noche, que cuando hemos nacido de nuevo, hemos nacido con un nuevo ADN que ha sido totalmente restaurado por el poder de su grandeza, y tenemos una información genética completamente diferente a la que fue alterada por el pecado. Eso es el reinicio de la vida. Colosenses capítulo 2, verso número 13 dice: ustedes estaban muertos a causa de sus pecados, porque aún no les había quitado la naturaleza pecaminosa, o sea, todavía tenían el ADN trastocado por la misma línea sanguínea de Adán, que había sido alterado por el pecado. Entonces Dios, mire esto, entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos vuestros pecados. ¿Cuánto decimos amén a eso? ¿Qué nos perdonó? ¿Algunos pecados? Diga conmigo: todos vuestros pecados, todos nuestros pecados fueron perdonados. Entonces, ¿por qué vivir el recuerdo del ayer, del pasado, en frustración, en vergüenza, en debilidad, cuando Él nos perdonó todos nuestros pecados? Para que no volvamos a reincidir más con esos pecados. La palabra del Señor es la propia afirmación que nos da la veracidad de lo que estamos diciendo en esta noche. Santiago 1:18 dice: Él por su propia voluntad, lo he dicho pero lo repito otra vez, nos hizo nacer de nuevo por medio de la palabra de verdad que nos dio, y de toda la creación nosotros llegamos a ser su valiosa posesión. Aleluya. ¿Quiénes somos la valiosa posesión de Dios? Nosotros, tú y yo y todo ser humano en la faz de la tierra que ha sido redimido por el gran milagro de la regeneración. Aleluya. Esto es lo que Dios está haciendo, en lo que entendemos esta temática tan interesante. Dios, por su gran misericordia, nos hizo nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo. ¿Cuándo creemos esto? Amén. ¿Lo creemos o no lo creemos? Amén. Podemos decir claramente que entonces esto es sumamente importante. O sea, las escrituras están indicando que la regeneración debe de venir antes de que podamos responder al llamado eficaz con la fe salvadora. ¿Quiénes son salvos? ¿Quiénes son los que heredan la eternidad? Aquellos que evidentemente han sido reiniciados a un nuevo estilo de vida.
Por tanto, no podemos decir que la regeneración viene antes del resultado de un llamamiento eficaz. Es decir, nadie es llamado a un ministerio, a un plan, a un propósito, a un diseño de Dios, si primero Dios no regenera esa vida. Algunas veces pensamos que podemos poner a cualquier persona a ministrar la palabra, que podemos poner a cualquier persona a ocupar una posición de responsabilidad ministerial. No es así. Toda persona que va a ocupar un grado de responsabilidad en la obra del Señor tiene que haber sido un hombre o una mujer regenerada. O sea, haber nacido de nuevo desde una perspectiva bíblica, escritural, tal como la Biblia nos está revelando. Por eso es que necesitamos entender que el llamado de Dios viene a consecuencia del efecto que produce la regeneración en un ser humano. ¿Cuánto decimos amén a esto? Al menos dos pasajes sugieren que Dios nos regenera al mismo tiempo que nos da un llamado. Primero hace la obra de la regeneración y luego hace el llamado a nuestra vida en aquello que Dios nos quiere usar. Amén. He dicho al principio, primero Dios ordena, ¿te das cuenta? Primero Dios te limpia, te santifica. Primero Dios te prepara, te capacita para lo que Dios te va a usar. ¿Por qué? Porque lo que Dios va a hacer contigo va a ser algo muy grande, en donde Satanás no tendrá el derecho legal de acusar o levantar su dedo acusador de culpabilidad para que sigas viviendo en la historia de tu propio pecado anterior. Sino que cuando el diablo quiera levantar el dedo acusador, él sepa que hay una sangre y hay un reinicio de vida dentro de ti que se ha iniciado a consecuencia del milagro de la regeneración dada por Jesucristo. Oh, aleluya. Entonces hemos nacido de nuevo, no de simiente perecedera, sino de simiente imperecedera e incorruptible, mediante la palabra que vive y actúa en nuestra vida de una manera especial. O sea, la regeneración es la obra de Dios el Padre. Diga conmigo, la obra de Dios el Padre, la obra de Dios el Espíritu Santo, y la obra, aleluya, genuina, total, conforme lo declara la Sagrada Escritura por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, esto es importante que entendamos. La exacta naturaleza de la redención es un misterio profundo. Si usted le pregunta a Dios, ¿y Dios cómo lo has hecho? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Qué vas a hacer conmigo? Cuando usted comienza a cuestionar con Dios, quizás en algunas áreas no va a encontrar una respuesta conforme a la capacidad de su propia mente. Usted tiene que saber y entender que hay muchos misterios en las Escrituras. Solo el Nuevo Testamento nos habla de 16 misterios diferentes. Y dentro de esos misterios profundos que Dios revela es el misterio de la regeneración. Por eso es claramente que debemos nosotros de entenderlo y de comprenderlo de una forma muy, muy especial. Muchas veces no se entiende cómo puede suceder esto, ni qué hace Dios exactamente para darnos esta nueva vida espiritual. Pero el asunto es creerlo, aceptarlo por la fe y decir: Señor, lo has hecho, lo creo con todo mi corazón, y sobre esa base yo me muevo, y sobre esa base yo me establezco. Es decir, no podemos, hay tantas personas que quieren razonar con Dios los misterios, que algunas veces no es permitido, no es comprendido por la mente finita del ser humano. Pero gloria al Señor, que a medida que avanzamos al acercarnos al día glorioso que aguardamos como iglesia del Señor, los misterios están siendo revelados y Dios está dando un conocimiento cada vez más amplio para entender los misterios, que todo tiene que ver con el gran milagro del reinicio de la vida. O sea, las Escrituras ven la regeneración como algo que nos afecta en todo nuestro ser. Es decir, la regeneración no solamente nos afecta en nuestro espíritu, la regeneración no solamente nos va a afectar en nuestra alma, ni en una parte de nuestra mente, sino que la regeneración dada por el Señor según las Escrituras nos afecta en todo nuestro ser. O sea, el Espíritu vive, aleluya, obrando continuamente, el Espíritu de Dios. El ser humano como persona queda afectado por la regeneración en todo su ser integral. No es que solo nuestro espíritu estuviera muerto, sino que todo nuestro ser estaba muerto delante de la presencia de Dios en delito y en pecado. Y entonces Dios tiene que tratar con todo nuestro ser completo.
No es correcto decir que lo único que sucede en la regeneración es que el espíritu vuelva a vivir, porque cada parte del ser del hombre o de la mujer ha quedado afectada por el pecado, pero ahora también queda afectado para gloria a Dios por medio de la regeneración. Como he dicho hace un momento, mi alma es libre, mi espíritu le recibe vida, mi mente es renovada. Y todas nuestras actitudes son cambiadas para gloria y honra del Señor. Yo te digo al que está a tu lado, dile, recuerda que cuando tú has reiniciado la vida, has comenzado un nuevo estilo de vivir la vida. ¿Te das cuenta? Tienes que entender esto. Ahora, por tanto, si alguno está en Cristo, ¿qué pasa? Si alguno está en Cristo, es nueva criatura. Lo viejo ha pasado y ha llegado ya lo nuevo. O sea, lo viejo es inservible. Lo viejo no tiene ningún lugar en nuestra vida. No se puede guardar en alguna área de nuestra vida. Y si queremos guardarlo, evidentemente Satanás va a tomar eso como algo legal para influirte, para oprimirte, para confundirte, para distraerte, para debilitarte, para angustiarte. Pero tenemos que entender claramente esto, que cuando entendemos este principio, que lo que estamos en la vida del Señor actuando en nuestra vida, en nuestro ser, no tiene relación con nuestra vieja pasada manera de vivir, vamos a entender que podemos ser vencedores ante cualquier obra del diablo. El problema de mucha gente que quiere vivir el evangelio, pero también quiere vivir el mundo, y quiere estar a medias con Dios, y quiere estar a medias con el mundo. Le apetece los deseos del mundo y le apetece quizás en algunos días de la semana el estar bien con el Señor. Pero el Señor me dice, si tú y yo hemos sido regenerados, hemos tenido un reinicio de vida, nuestra creación está sujeta tal a la persona de Jesucristo y no a nuestra vieja naturaleza. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Aleluya. El cambio se va a hacer notorio. El cambio se va a hacer notorio a lo largo del tiempo, en la forma de nuestro comportamiento, en los deseos que ahora son gratos delante de la presencia de Dios. O sea, la regeneración tiene un lugar en un momento claramente reconocible en que la persona se da cuenta de que antes se encontraba separada de Dios y ahora está en comunión con Dios. Que antes estaba lejos de Dios y ahora está cerca de Dios, y por medio de ese acercamiento está conectado con Dios para vivir una vida de victoria. Amén. ¿Estamos creyendo esto? Amén. O sea, en este sentido la regeneración es el acto de Dios que despierta nuestra vida espiritual. ¿Por qué hay gente que no se despierta en su vida espiritual? Porque hay personas que anhelan y desean conocer íntimamente a Dios, mientras que otras personas pasan desapercibidos. Están en los cultos, levantan las manos, tú ves que cantan los mismos coros que canta el resto de la gente, pero su vida de comportamiento siempre es igual. No ha habido un cambio totalmente radical. Es decir, podemos mirar esa persona como que está siendo inclinada a pensar en lo que es la vida cristiana, pero en muchos aspectos de la vida de ese hombre, de esa mujer, que no está muy demarcado en la nueva vida de comportamiento, en lo que es la relación del reinicio de la nueva vida. Entonces, lo que tiene que haber en ese hombre, esa mujer, es un despertamiento espiritual, llevándolo a la muerte espiritual del pecado y resucitándolo a la nueva vida espiritual con Dios por medio de Cristo. Entonces, cuando la vida es despertada espiritualmente, entonces lo que hacemos es que vamos a desarrollar aquellas cosas que Dios quiere que desarrollemos. Mira lo que dice el Señor. El Señor dijo eso, y está muy interesante que nosotros miremos. Quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Es decir, quien no sea regenerado no puede tener participación en ese reino. El ser humano no puede reproducir. En la Nueva Traducción Viviente dice el mismo texto que el ser humano puede reproducir la vida, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo tú y yo tener vida espiritual? ¿Cómo estar despierto espiritualmente mientras millones en mi derredor están adormecidos por el letargo del pecado en la condición más alejada de Dios? ¿Cómo vivir contrario al ambiente que nos rodea y a la atmósfera que nos está rodeando? Pues sencillamente es entender y saber que necesitamos a diario una mayor llenura del Espíritu de Dios en nuestra vida. Que la mayor llenura del Espíritu
Espíritu Santo hay un despertar de vida de Dios en nosotros. Que no podemos vivir una vida ignorando que vacío de Dios vamos a tener un despertamiento espiritual. Necesitamos entender que a mayor gloria, a mayor presencia, a mayor búsqueda, a mayor desafío, a mayor compromiso, a mayor rendición en la presencia de Dios, mi vida está despertando al deseo de Dios, y es que yo esté despierto espiritualmente. Amén. Jesús dice: nadie puede venir a mí si no lo atrae mi Padre que me envió. Pues nadie puede venir a mí a menos que me lo traiga el Padre que me envió, para que yo lo resucite y tenga vida. ¿Cuántos decimos amén? Amén. El Señor dijo: el viento sopla hacia donde quiere. De la misma manera el Señor dijo: de la misma manera que oyes el viento, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va, tampoco puedes explicar cómo las personas nacen del Espíritu. Por eso es que el misterio de la redención es un misterio que muchos no entienden. ¿Quiénes entienden el misterio de la redención? Aquellos que lo están viviendo. Aquellos que experimentan que su vieja vida ya no quedan marca ni huellas, que ahora es una nueva vida por completo diferente a lo que era antes. Oh, aleluya. Y el Señor dijo muy claro: nadie puede venir a mí a menos que el Padre lo traiga. Así que en esta hora yo quiero que usted entienda de una forma muy especial: Jesucristo, el único dador de la vida, portador de gracia, que nos transforma y nos da un perfecto ADN dado por Dios de una manera especial y extraordinaria. Es lo que el Señor nos está diciendo. Amén. Cuando todo falla a mi derredor, cuando nadie puede hacer nada por ti y por mí, todavía Dios, por medio de la persona maravillosa de Jesucristo, puede darnos un reinicio de vida. No sé lo que te preocupa. No sé lo que puede preocupar tu vida. No sé, quizás la carga, la desesperación. Yo te digo que en esta noche el Señor está aquí en este lugar. Y no es tan importante cómo tú has venido. Lo importante es cómo tú vas a salir de aquí. La carga, la dificultad, el dolor, la enfermedad, lo que sea. Recuerda esto: que si tienes a Jesús, lo tienes todo. Pero si lo rechazas a Él, lo has perdido todo, incluyendo el reinicio de una nueva vida. Y creemos, Padre, yo te doy gracias. En esta noche he predicado tu palabra conforme tu Espíritu me ha permitido hacer. Te pido, Dios, que cada palabra, Señor, que cada oyente ha podido oír y apreciar, pueda quedar grabado en lo profundo de su corazón y pueda renovar la mente y haciéndola libre de todo escenario de opresión, de cautividad, Señor, y de influencias negativas. En el nombre de Jesús de Nazaret, yo te doy gracias, Señor, porque donde está tu Espíritu, allí hay libertad. Donde predicamos tu palabra, allí estás para manifestar tu gloria. Donde, Señor, exponemos los misterios que nos son revelados, allí estás para, aleluya, descender con poder y gloria grande y manifestar y confirmar el poder de tu palabra. Glorifícate en esta hora, Señor. Permite, Señor amado, que esta palabra pueda producir el milagro del cambio, de transformación en vidas nuevas. Señor amado, que la gente aprenda a determinar a vivir una vida totalmente entregada a ti, despertados del adormecimiento y del encanto adormecedor de la vida, del pecado y la maldad, puedan ser despertados a vivir una vida poderosamente victoriosa con Cristo. Que si no estamos en Él y a través de Él y con Él, nada podemos hacer, nada podemos alcanzar. Glorifícate, Señor. Danos vida, porque para eso viniste, Señor. Has venido para darnos vida, Señor amado. Y cuando el pecado denigró
y cautivó a la primera pareja. Parece que todo el inicio de la esperanza de lo que era corona de creación había sido detenido. Pero Dios y Padre eterno, yo te alabo y te glorifico en esta noche, porque tú siempre reinicias algo nuevo para avergonzar la obra de Satanás y de sus demonios en la tierra. Glorifícate en esta hora, Señor. Extiende tu mano de poder y de gracia. En el nombre de Jesús. Mantenga sus ojos cerrados, por favor. Ahí donde está, manténgase en comunión con el Señor. Y permítame que en esta noche haga dos llamados sumamente importantes. El primer llamado, siempre lo hago, en todo lugar. Y el primer llamado o la invitación que cordialmente quiero hacer en esta noche es para cualquier persona, hombre o mujer, joven, anciano, adulto, que esté aquí en esta noche, pero todavía nunca le ha dado su corazón o ha tomado determinación y ha tomado una sabia decisión para recibir a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Sencillamente creer y confesar que Jesucristo es la única fuente de salvación que te puede dar vida aún en medio de la desesperación y de la sequedad de la vida. El único que puede transformar y hacerte libre por completo. Amigo, amiga, no me tienes que decir nada, no te voy a preguntar nada, solo quiero orar, clamar, invocar la presencia divina del Todopoderoso Dios por medio de Jesucristo, para que tú pases a tener una vida nueva, diferente a la que has vivido, a la que has experimentado, a la que por años has intentado de salir del atolladero, de los problemas, de las vicisitudes de la vida, de las dificultades, de las situaciones bien difíciles que te han cargado y te han oprimido y te han llevado algunas veces a tomar equivocaciones erróneas, innecesarias y equivocadas. Este es un día nuevo, un día para que el Señor comience a hacer un milagro y te cambie por completo y haga de ti un hombre o una mujer completamente nuevo o nueva. Yo estoy declarando que la presencia del Señor, solamente su presencia, es poderosa para hacer el milagro de la vida. ¿Qué tienes que hacer? Sencillamente, aquí donde estás, no tengas temor. Ahí donde estás, amigo o amiga, levanta tu mano. Yo quiero orar por ti en esta noche. ¿Te atreverías a hacerlo? No tengas temor. Estoy hablando de personas nuevas que nunca han dado su corazón ni han confesado a Jesús como su personal o como el personal Señor y Salvador de su vida, y si desean hacerlo en esta noche. Ahí está. No tenga temor, levante su mano. Yo quiero orar por ti, amigo. Quiero orar por ti, amiga. Nadie te ama como Él. Nadie te ama como Él. Levanta tu mano. Dios bendiga la mano que se levanta ya. Por ahí yo veo una mano que se levanta. Ahí veo otra mano que se levanta. Donde quiera hubiera vidas que este momento determine y decida: yo necesito a Jesús. Quiero reconocerlo como el Señor de mi vida, porque sin Él no hay salvación, no hay oportunidad de misericordia. Sin Él está todo perdido. Sin Él no hay esperanza. Y determinas en esta noche decir: yo necesito a Jesús. Aquellos que levantan su mano, no tengan temor de hacerlo. Y estoy haciendo dos llamados. El primero es este: aquellos que necesitan venir a Jesús. No tengan temor de ponerse en pie donde quiera que están. Si levantan sus manos o están allí sentados, denme la oportunidad de orar a Dios por su vida, para que usted sea libre completamente. El segundo llamado que está en pie, que estoy haciendo en esta noche, es para todo aquel hombre, aquella mujer que, habiendo conocido al Señor y estando ya en los caminos del Señor,
muchas veces se siente agotado, agotada, débil, como que hay una fuerza hostil de las tinieblas para tratar de desanimarle. En estos días yo he estado enseñando a la iglesia acerca de cómo ser libre del espíritu de asfixia, el espíritu que quiere oprimir y llevarse el aliento, que es el espíritu llamado el espíritu de Pitón, que quiere asfixiar, que quiere extraer el aliento de Dios en la vida de los seres humanos. Y decir que en esta noche, no importa cómo te sientas, lo que estés enfrentando en esta noche, hay un reinicio de oportunidad de Dios sobre tu vida. Dile: Señor, yo te necesito. Mira más arriba de tus problemas y de tus dificultades. Atrévete a ver por encima de la tormenta. Recuerda que cuando el viento es contrario y la tormenta es impetuosa, Él viene caminando sobre ella para decir que Él no está por debajo de tu tormenta, de tu huracán, de tu viento contrario. Él está por encima de todo eso, para darte bonanza, darte paz y darte el milagro que estás necesitando de parte del Señor. Todo el que necesita del Señor en esta noche, no tenga temor a levantar su mano. Ahí donde está, yo quiero orar por usted en esta noche. Ahí donde está, póngase de pie. Dile: Señor, yo necesito un milagro en mi vida. El milagro físico del alma, o físico del alma, el milagro de la mente o del espíritu. Si estás enfermo, Él te sana. Si estás con opresión, Él rompe toda opresión de tu vida, de toda cautividad. Si estás agotado, cansado, Él renueva tus fuerzas. Si te sientes que alguna enfermedad está golpeando tu cuerpo físicamente, Él es tu sanador. Él es tu sanador. Si sientes que hay una carga de opresión que te aflige y te lastima, Él puede cambiar tu vida hoy, en esta noche. Hoy es el reinicio de la vida. Dale esta oportunidad para que Dios trabaje contigo y haga el gran milagro que necesitas de parte de Dios en ti. Oh, adórale por un momento, adórale por un momento. Adórale por un instante de la gloria, alábale a Él. Dile: Señor, dador de vida, dador de gracia, dador de toda misericordia, de todo perfecto, de todo plan extraordinario, de todo plan divino. Toca mi vida. Y a medida que todo le adoramos, a medida que todo le oramos, a medida que le adoramos a Él, todo el que esté enfermo necesitando un milagro de Dios en su vida, no tenga temor, venga adelante, póngase aquí de pie y vamos a ministrar por sanidad, vamos a ministrar por milagro.